Buen día, todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video. Quiero contarte que somos Comunidad Crecí, una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las tres dimensiones del ser. Por medio de estos mensajes queremos compartir contigo información que sea importante y que sea de impacto para tu vida, te pueda ayudar para crecer tanto personal como espiritualmente, y espero que este mensaje pues realmente te pueda ayudar y te pueda impactar tu vida. Hoy quiero hablarte de cómo tener una buena gestión emocional. En ocasiones a veces eh, el mundo, ¿verdad? Todas las situaciones que tenemos que atravesar, los problemas, las dificultades, el corre-corre de nuestro día a diario, hacen que desconectemos de nosotros mismos y que sea mucho más difícil de nosotros trabajar nuestras emociones. Y a veces cuando hay de pronto situaciones en las cuales pues influyen nuestras emociones, que de pronto nos enojamos, nos ponemos tristes, ¿verdad? O estamos de pronto temerosos, esas emociones tienden a tomar el control de nosotros y al final o después de que pase esa situación, nos encontramos como de que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Yo por qué reaccioné de esa forma? ¿Yo por qué hice eso? ¿O por qué me paralizó esa emoción y yo no pude hacer lo que necesitaba hacer? Y al final pues, sentimos como que no pudimos hacerlo o no se pudo lograr lo que nosotros queríamos hacer o queríamos llegar a lograr. Y es precisamente por esta falta de una buena gestión emocional. Y entonces hoy quiero compartir todo lo que tiene que ver con tener una buena gestión emocional. Antes de empezar, quiero que ahí donde estemos, pues cerramos nuestros ojos para que hagamos una pequeña oración. Digámosle, amado Dios, gracias por este espacio que nos regalas, por este nuevo día que podemos estar aquí. Permite que podamos estar dispuestos a escuchar este mensaje, que podamos tener nuestro corazón y nuestros oídos abiertos a eso que tú nos quieres enseñar. Permite que sea algo bueno para nuestra vida, que nos dé herramientas para poder trabajar en nuestra vida, tanto personal como espiritual. Y te pedimos que te quedes con nosotros, nos acompañes en este momento. Amén y amén. Bueno, familia, entonces para empezar a entender todo esto de la gestión emocional y cómo se supone que tenemos una buena, una correcta gestión emocional, pues tenemos que entender todo este mundo de las emociones, ¿verdad? Resulta que las emociones son estas respuestas o estas reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Es decir, cosas que son internas o que son externas. Entonces, cuando hablamos que son respuestas o reacciones, son cosas que vienen o que aparecen en nosotros sin que nosotros tengamos como el tiempo suficiente para decir, bueno, no, yo me voy a sentir feliz o no, yo me voy a sentir triste con respecto a esta situación. No, simplemente son momentáneas, aparecen allí y nosotros no tenemos cómo de pronto modificarlas ni decir cómo o elegirlas, ¿verdad? Simplemente aparecen. Y de alguna forma hay unos cambios al interior de nosotros porque cuando por ejemplo nos sentimos enojados, pues se nos pone de pronto la cara roja, tendemos a hacer las manos como puños, ¿verdad? Fruncimos el ceño y de repente sentimos como que un calor se nos sube al cuerpo y queremos como gritar, como reaccionar algo fuerte, ¿verdad? Cuando nos sentimos tristes, pues nos ponen los ojos llorosos, nos salen lágrimas, de pronto tenemos nuestro rostro como cabizbajo, eh, queremos de pronto estar en cama, de pronto no salir, no hablar con nadie, ¿verdad? O sentimos este nudo aquí en la garganta que se nos imposibilita comunicar las cosas. Cuando tenemos miedo, de pronto nos sentimos paralizados, nos tiemblan las piernas, nos tiemblan las manos, nos sudan las manos y todo esto trae unas reacciones en nuestro cuerpo y a nivel interior también. Entonces, las emociones se producen por la impresión que tenemos en nuestros sentidos, es decir, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que olemos, lo que degustamos, lo que tocamos, todo eso que genera una reacción en nosotros. Y también aparecen por ideas, recuerdos, actitudes. Entonces, todo eso está un poco como conectado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos por la calle caminando y de casualidad percibimos el olor de un perfume que nos recordó, por ejemplo, al perfume que usaba nuestro abuelito, y de pronto recordamos que él ya no está con nosotros y todos los momentos que antes vivíamos con él, nos puede poner algo melancólicos o poner, ¿verdad? Tristes en algunas personas o de pronto nostálgicos porque él ya no está.
Entonces todo esto genera en nosotros un recuerdo, unos pensamientos, ¿verdad? Y de alguna forma va a representar una reacción en nuestro cuerpo a nivel emocional. Entonces, por ejemplo, si estamos cruzando una calle, estamos distraídos, ¿verdad? Y escuchamos de pronto una persona que toca el pito del carro súper duro, pues para que reaccionemos, pues eso nos hace asustarnos, ¿verdad? Como que, uy, ¿qué pasó aquí? Como que, uy, sí, el carro, no lo había visto. Y eso es un estímulo externo, es algo que está fuera de nosotros, pero que sucedió y hace que de pronto nos asustemos como que, uy, ¿qué pasó de este carro? No lo había visto, uy. Y tenemos todas estas reacciones al interior de nosotros. Y también puede ocurrir que de pronto estamos viendo una película en nuestro sofá, en nuestra cama, en el computador, ¿verdad? Y aparece de pronto en nuestra mente un recuerdo, de pronto de una escena que pasó, de algo que nos hizo recordar algo que nosotros habíamos vivido antes, o una persona de pronto que había estado presente en nuestra vida antes. Bueno, algo que pasó en esa película nos hizo recordar algo. Entonces aparece de pronto ese estímulo interno que hace que nos sintamos tristes, nos sintamos felices, nos sintamos enojados, ¿verdad? X o Y emoción que puede recordar. Entonces las emociones se experimentan a través de esos cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales en esas tres dimensiones, tanto la forma en cómo nosotros nos sentimos físicamente, como las cosas que pensamos y las acciones que hacemos. Entonces, las emociones son procesos que son psicológicos, que nos presentan un valioso servicio, digamos, que es algo muy positivo para nuestra vida porque hace que nos como que identifiquemos ciertas cosas en nuestra vida. Es como si fuese también un sistema de alarma, ¿no? Como que nos enseñan las cosas, nos señalan las cosas que son peligrosas para nosotros y por lo tanto debemos evitarlas. Entonces, de pronto cuando vamos a cruzar en la calle, pues mirar a los lados, ¿verdad? De pronto un animal que nos puede atacar, pues tener como cuidado de que no nos acerquemos tanto, o de pronto una persona que nos trata mal, pues establecer un límite para que decirle como que, oye, a mí no me gusta que me estés hablando así, me estés tratando así. Todas esas cosas incluso también nos ayuda a que las cosas que son agradables, que son buenas, pues las sigamos intentando, las sigamos acercando a nosotros. Entonces, no sé, comer nuestra comida favorita o ir a un lugar bonito a descansar, que nos traiga paz y tranquilidad. Todas esas cosas que nos enseñan y nos muestran a nosotros como qué se siente bien, qué no se siente tan bien y nos dan esa información a nosotros. Y otra también de las cosas que son valiosas que nos dan en nuestras emociones, pues es que cumplen una función movilizante. Todas las emociones son válidas y nos vienen a dar algún tipo de información. Y con esa información que nos brindan esas emociones, nos dan una movilización, nos llevan a tener una acción frente a esa situación que estamos viviendo. Entonces, por ende, entendemos que el porqué de cada una de las emociones pues nos va a llevar a tomar acción y decisiones de manera un poco más informada y efectiva. Si yo sé, por ejemplo, que en una situación, la situación es que me peleé con mi esposo, entonces si yo sé, identifico que me siento enojada por, no sé, una palabra que él utilizó, pues yo sé que puedo decirle como, mira, no me gustó como lo dijiste o la palabra que usaste o el tono que usaste, y eso está bien, me permite a mí no responderle a él gritando y alegando más y volviendo la situación un poco más compleja, sino que me permite a mí decir como, mira, te voy a explicar por qué me estoy sintiendo enojada en este momento y cómo podemos solucionar esta situación. Entonces, cuando tenemos esas informaciones en nuestra mente, podemos tomar decisiones más acertadas y más adecuadas. Entonces, las emociones nos mueven. Requerimos estas emociones para reaccionar frente a una situación, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que nosotros como seres humanos tenemos tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Y en la dimensión del alma pues tenemos mente, emociones y voluntad. Entonces vemos cómo todo de pronto está interconectado y trabaja en conjunto. Las emociones trabajan de la mano con la mente y con la voluntad. Y es por eso entonces que nos movilizamos a actuar. Es como, pensémoslo como de pronto un circulito que lleva uno a otro. Está la situación, ¿verdad? Lleva unos pensamientos, lo cual lleva unas emociones y nos lleva a actuar. Y así sucesivamente. Aparece una situación, la situación es como el detonante, ¿verdad? Entonces pensamos algo, sentimos
tenemos alguna emoción y eso nos lleva a accionar o a reaccionar de alguna manera. Y una detrás de la otra constantemente, todo el tiempo. Y nosotros no somos conscientes de que eso está pasando al interior de nosotros. Simplemente nos sentimos de cierta manera, ni siquiera a veces lo registramos y ¡pum!, reaccionamos ante la situación. Pero ¿qué pasa entonces cuando estas emociones se salen de control? Cuando yo no puedo identificarlas, cuando yo simplemente reacciono, ¿verdad? Y cuando sentimos que de pronto o sentimos que esas emociones nos sobrepasan, que me siento demasiado triste, demasiado enojado, no lo puedo controlar, nos dejamos llevar por ellas y entonces ellas son las que empiezan a dirigir nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues probablemente hay un desbalance en nuestra vida y puede generar ciertas consecuencias. Dentro de esas están las relaciones interpersonales afectadas. Y es que tener emociones descontroladas puede afectar significativamente y negativamente nuestras relaciones con amigos, con familia, con compañeros de trabajo, con la pareja, con los hijos, etcétera, de personas que te puedes encontrar alrededor. Incluso con personas las cuales solamente vamos a interactuar un momento en nuestro día y ya. Incluso con esas personas también se ven de pronto esos choques y esos efectos negativos. Entonces, ¿por qué? Porque el comportamiento impulsivo, la irritabilidad constante que podemos mantener o de pronto expresar de manera exagerada una emoción, pues puede crear esas tensiones en nuestras relaciones. Si yo todo el tiempo estoy irritada, estoy enojada y yo reacciono de pronto de forma agresiva ante algún comentario, ante al mínimo de pronto puyacito o cualquier cosa de pronto que uno dice como que pero no es para que reaccionaras así, ¿verdad? Eso puede hacer que las personas digan como que, uy, no, esta persona es que es muy mal geniado, que es que está muy irritable, es que no, es que tenerla cerca es como tan maluco y probablemente ya no quieran estar con nosotros. Otro elemento importante es que trae problemas a nuestra salud mental, porque cuando no tenemos un buen control de nuestras emociones, eso pues al no tener tener una falta de control de nuestras emociones, puede traer algunas dificultades en nuestra parte emocional como ansiedad, depresión, estrés. Y cuando todo esto se vuelve tan intenso en nuestra vida, tan crónico, pues pueden llegar a empeorar y a volverse significativamente enfermedades que nos incapacitan para trabajar, para estudiar, para tener, no sé, nuestras actividades en casa con nuestra familia. Y entonces ya solamente si tenemos demasiada ansiedad, pues se nos va a dificultar poder salir, conectar con otras personas, incluso hacer nuestras cosas personales. Si estamos en una tristeza muy profunda, pues vamos a querer estar de pronto acostados constantemente, durmiendo, y eso también afecta nuestras relaciones interpersonales y todos nuestros contextos, incluso también a nosotros mismos. Otro elemento importante es que nos lleva a tomar decisiones impulsivas. Cuando las emociones no están bajo un control y de pronto bajo una buena gestión emocional, existe mayor riesgo a tomar decisiones impulsivas basadas en nuestro estado de ánimo en ese momento. Entonces, si yo me siento triste, entonces no, yo como que no voy a hacer eso porque es que estoy muy triste. Si yo me siento de pronto desmotivado, como que no, es que como que no tengo ganas de hacer eso. O si yo me siento muy enojado, entonces, no, es que usted siempre, no, váyase de aquí. Y de pronto terminamos peleando de manera más agresiva con nuestra familia, con nuestra pareja, X o Y persona. Y entonces, en lugar de considerar cuidadosamente de pronto las consecuencias que puede llegar a generar esa palabra que yo voy a decir o esa acción que yo voy a tomar, esa medida que yo voy a tomar frente a esa situación, o la actitud que voy a tener ante un momento específico de nuestra vida, pues simplemente lo hacemos porque nos sentimos de esa forma y después vienen las consecuencias que decimos, pero ¿por qué? Otro elemento es que hay dificultades en nuestro trabajo o nuestro estudio. Entonces, cuando hay una falta de control emocional, eso puede afectar nuestro rendimiento, ya sea laboral, ya sea académico, ya sea incluso en nuestras cosas personales, porque tenemos una incapacidad para manejar el estrés o la frustración que pueden llegar a generar diferentes situaciones que están relacionadas con estos ámbitos. Entonces, por ejemplo, si hay un conflicto en nuestro lugar de trabajo, pues
si no tenemos un buen gestión emocional, un buen control de nuestras emociones, pues vamos a explotar muy rápido. Entonces va a llegar como esas roces con nuestros compañeros de trabajo y de pronto nos pueden llamar la atención, ¿verdad? O de pronto en nuestro colegio hay dificultades en la concentración, entonces hay un bajo rendimiento en nuestras notas, y bueno, todo eso puede empezar a desencadenar una serie de situaciones que van a poner en desequilibrio nuestra vida. El último es también que hay unos problemas de salud física. ¿Por qué? Porque nuestra salud emocional está relacionada completamente con nuestra salud física, es estrechamente relacionada. Entonces, las emociones que están descontroladas pueden contribuir a que tengamos problemas en nuestra salud física. Esas enfermedades que de pronto aparecen en nuestra vida y que no le encontramos una explicación de pronto física, vamos al médico y todos los exámenes nos salen bien, todo está en orden, pero siguen estando ahí esas enfermedades y nosotros decimos, pero ¿como a razón de qué? Puede estar conectado a que tengamos un desbalance emocional, que no sepamos gestionar correctamente nuestras emociones. Entonces aparecen trastornos del sueño, de pronto la hipertensión, por ejemplo, y todo otro tipo de trastornos que pueden estar conectados con el estrés crónico, que es el que particularmente siempre trae un desbalance a nuestra parte física. Y todas estas consecuencias, hay de pronto incluso mayor número de cosas, pero esas son como las principales que se pueden presentar en nuestra vida. Todo esto también podemos ver ejemplos que hay en la Biblia. Y es que en Génesis 4, del 2 al 8, dice así, esta es la historia de Abel y Caín. Por si no la conocen, yo les voy a contar un poquito más o menos de lo que dice así. Dice, Abel se dedicaba a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojada? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte, no obstante tú puedes dominarlo. Aquí podemos ver cómo Caín tenía una emoción, ¿verdad? Él estaba enojado, él estaba mal. Él dijo, pero ¿por qué mi hermano es mejor que yo? ¿Verdad? Y esto es muy común que nosotros lo veamos en nuestra vida en general. De pronto no entre hermanos, pero sí con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con X o Y persona que atraviesa nuestra vida, y siempre hay alguien que de pronto reconoce más a esta persona que nuestro esfuerzo. Uno dice, pero ¿para qué esta persona y no yo? ¿Qué tiene mejor esta persona y que no tenga yo? ¿O qué hizo mejor esta persona que no haya hecho yo? Y todo esto podemos despertar dentro de nosotros ese enojo, esa envidia, esa de pronto sentimientos de no estar dando la talla y de por qué me siento como de pronto desvalorizado y todo esto. Y así fue como de pronto se sintió Caín, que porque su ofrenda no era tan buena para que el Señor la mirara con agrado. Bueno, ahí ya entra todo un tema de cómo estaba el corazón de Caín, ¿verdad? Y todo, bueno. Pero lo que quiero que nos centremos en este relato es que él se sintió enojado, ¿verdad? Y Dios vio que él estaba enojado y le dijo, el pecado está a la puerta para dominarte, no obstante tú puedes dominarlo. Él sabía que con esa emoción que estaba experimentando Caín podían pasar cosas malas, y por eso él le dijo, tú puedes dominarlo. Pero sin embargo la historia al final, este relato de estos dos personajes no salió tan bien, porque Caín se dejó llevar por ese enojo, después se fue a encontrar con su hermano y lo terminó matando. Entonces vemos cómo de pronto su enojo y se dejó dominar por esa emoción, su enojo, y tomó una decisión impulsiva de que si no podía ser tan bueno como su hermano, pues lo iba a deshacer del camino, ¿verdad? Y en ocasiones pues nosotros no tomamos esas acciones, pero sí al finalizar del día queremos como que, ay, ojalá se hiciera pequeñito y desapareciera esta persona. Y eso también es tener a la puerta ese pecado para dominarnos, pero nosotros podemos controlarlo, podemos dominarlo. Otro ejemplo está en Génesis 37:3, que dice, esta es la historia de José, que para los que no de pronto recuerdan quién es, era el hijo de Jacob,
Y dice así, dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Entonces aquí podemos ver varias cosas, ¿no? José, el hijo, siendo de pronto el hijo favorito, teniendo de pronto reconocimiento de parte de su padre, y los otros hermanos como que decían, pero ¿qué tiene este que no tengamos nosotros? De pronto el mismo escenario, ¿verdad? Tenían envidias, tenían pronto sentimientos de odio hacia su hermano porque pronto porque él y porque nosotros no. Y más adelante en el relato podemos ver como dice, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Aparte de eso, pues José era un gran soñador. Y dicen ellos, vamos a matarlo y echarlo a uno de esos pozos. Diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al finalizar todo este pronto relato, vemos como sus hermanos pues dan ideas de qué vamos a hacer con este para que se desaparezca. Y al final fue vendido como esclavo. Digamos que aquí podemos ver cómo sus hermanos se dejan dominar por esa emoción de pronto de odio, de envidia, de pronto de enojo que tenían hacia su hermano porque su padre de pronto demostraba más el cariño hacia él, la preferencia de pronto, y lo llevan a tomar esa decisión de simplemente desaparecer. De pronto no vemos esa reacción tan impulsiva de pronto de matarlo, pero sí terminaron vendiéndolo como esclavo. Y eso puede o llevó en un futuro a tener esas relaciones interpersonales dañadas. Esa hermandad ahí se rompió y hizo que Jacob perdiera a un hijo porque lo daba por muerto. Y todos sus hermanos pues simplemente mintieron de lo que realmente había pasado. Entonces podemos ver que hay incluso muchos más ejemplos en la Biblia que vemos cómo no tener una correcta gestión emocional pues lleva a vivir situaciones que podemos estar lamentando y pueden entrar un desequilibrio en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para tener o regular nuestras emociones y poder tener una vida más saludable y más equilibrada? Y esto es a través precisamente de la gestión emocional. Y cuando hablamos de gestión emocional nos estamos refiriendo a esa capacidad de reconocer, comprender y manejar nuestras emociones de manera efectiva. No estoy hablando de tener como bajo control, ni de que no las vamos a sentir, las vamos a meter en un cajón por allá en nuestra mente y nunca más las vamos a sentir, o las vamos a esconder por allá, eso no existe, es un malo, XXX y no las volvemos a tocar. No, estamos hablando de reconocer, comprender y manejar. Cuando yo hablo de reconocer es ver qué es eso, con qué se come, por qué siento eso, qué es lo que genera. Comprender por qué lo estoy sintiendo de esa forma, por qué sucede de esa manera, por qué tan intenso y por qué de pronto tan suavecito, ¿verdad? Y cuando hablo de manejar es cómo hago para que si la siento muy intensa, pues entonces la aliviano un poco para tenerla reguladita y yo poder pensar más racionalmente para poder responder. O si yo la siento muy, muy suavecita, bueno, ¿qué está pasando? Porque de repente no siento felicidad, porque no me siento pleno ni tranquilo, ni me siento en paz, ¿verdad? Y entonces eso implica todo un proceso de conciencia de nuestras propias emociones y las de las demás, no solamente las mías, también las de los demás, para así poder tener una capacidad de regularlas y lograr un equilibrio emocional adecuado. Pero entonces aquí te traigo algunos aspectos claves a tener en cuenta para esa buena gestión emocional. El primero es una conciencia emocional. Y este primer paso para la gestión emocional es importante porque implica ser consciente de nuestras propias emociones. Implica comprender cómo esas afectan nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Es tener una conciencia emocional porque tenemos esa capacidad de reconocer también las emociones del otro. No solamente qué pasa conmigo, no solamente las cosas que me hacen a mí feliz, las cosas que me hacen poner triste, enojado, temeroso o que me desangran, ¿verdad? No solamente lo que pasa conmigo, porque de pronto hay momentos en los que pasan situaciones y me pongo a llorar. Y ese llanto significa que me siento triste, que me siento enojado, ¿verdad? Comprender qué pasa, sino también las de las demás personas, porque si yo veo a mi mamá, por ejemplo, llorando, yo al hacer esa conciencia emocional puedo decir, bueno, ella estará llorando porque se siente triste, estará llorando porque se siente enojada, porque se siente frustrada, ¿verdad? Y eso me ayuda a mí a ponerme en los zapatos de esa persona y poder tener de pronto esa empatía. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Y entonces es necesario entonces que hagamos o seamos más conscientes de qué pasa dentro de nosotros. Cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando nos sentimos enojados, ¿verdad? ¿Qué pasa dentro de nosotros? Y eso nos lleva a que cuando pasan las situaciones, cuando hay ese momento, esas circunstancias, bueno, yo puedo decir como que sí, creo que me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo enojado. Yo lo hablo de pronto con esas emociones que son básicas, pero en ocasiones cuando están interconectadas con pensamientos, ¿verdad? Generan un sentimiento, esos sentimientos que tienen una prolongación más larga de tiempo en nuestro cuerpo y que estamos hablando de frustración, de envidia, de celos, de ansiedad, de el estrés, todo ese otra gama de sentimientos que podemos estar experimentando y que de pronto están conectados con una base, una emoción básica que es, por ejemplo, la frustración, que es de pronto miedo con enojo, tristeza con enojo, ¿verdad? Toda esa mezcla de esas emociones que nos hace sentir frustrados. Entonces tenemos que empezar a entender qué pasa dentro de nosotros para así poder ir o más fácil identificar qué es lo que está sucediendo. Y de esa manera entonces yo puedo saber que, por ejemplo, si estoy llorando, pues me siento triste, si estoy de pronto llorando o también me siento como enojadito, entonces digo, no, es que siento que me estoy sintiendo como frustrado y eso me lleva al segundo punto y es una regulación emocional. Una vez que yo soy consciente de mis emociones, es importante que podamos regularlas. Entonces, esto implica que tengamos una gestión de nuestras emociones de manera que no interfiera negativamente en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Entonces, si yo estoy sintiendo que yo me siento enojada, ¿verdad? Pasa una situación, yo identifico que me siento enojada, ¿verdad? Como que todo esto que estoy sintiendo en el interior mío es que estoy enojada. Yo no voy a ir ay, es que estoy enojada y empiezo a gritar y a alegar con todo el mundo y a tirar las cosas y, ay, porque estoy enojada. No, se trata de que, listo, ya identifiqué que soy enojada, soy consciente que soy enojada, bueno, entonces voy a regular, no voy a dejar que esta emoción entonces nuble mi pensamiento y es que necesito hacer pequeñita a esta persona y desaparezca y entonces empiezo a gritar y a pelear con esta persona, ¿no? Sino que, ¿qué cosas tengo que yo hacer para aliviar esta emoción que yo estoy sintiendo? ¿Cuáles son las estrategias que yo utilizo que me ayuden a cambiar esa emoción o a disminuirla? Todas nuestras emociones tienen un pico que suben alto y de repente empiezan a bajar. Cuando nosotros normalmente en ese pico que tenemos más alto es cuando empezamos a tomar las decisiones, cuando tendemos a reaccionar, ¿verdad? A hacer todas las otras cosas que al final decimos como que, ay Dios, ¿por qué lo hice? Cuando ya estamos acá bajando ese pico, después de ese pico de emoción. Entonces, tenemos que buscar esas estrategias que mientras estemos alcanzando ese pico nos lleven a nosotros a tenerla ahí tranquilita para que cuando bajemos entonces seamos el momento en el que tomemos la decisión, en el que accionemos, ¿verdad? En que digamos las cosas, para que después no veamos cómo dejamos que esa emoción tome el control de nuestra vida y respondemos negativamente ante esa situación. Entonces, ¿qué estrategias o qué cosas puedo utilizar para yo calmarme? La respiración es una que es fundamental cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando tengo miedo, cuando de todo. Siempre la respiración es importante porque oxigena nuestro cerebro y nos permite entrar y hacer un proceso de tranquilidad. Entonces, respirar, escribir también es importante porque no solamente estamos teniendo la emoción dentro de nosotros, sino que también la estamos exteriorizando. Y otro elemento importante es tomar distancia. Si yo estoy enojada y en ese momento pronto tengo la persona delante de mí o necesito tomar una decisión, decir como, ve, dame un momentico, yo voy al baño, yo espérate, yo le doy una vueltica a la manzana, yo espérate, yo subo las escaleras, tomo aire y entonces eso me permite a mí alcanzar ese pico emocional y empezar a bajar. Así yo puedo volver ante la persona, puedo volver a la decisión que tengo que tomar y mucho más tranquila, cuando ya he hecho esa regulación emocional, responder ante esa situación. Esas son algunas de las cosas que uno puede hacer, pero hazte la pregunta de cuáles son las estrategias que a ti te funcionan para alcanzar esa regulación emocional. Y por último, tenemos la empatía. Y es que la empatía es esa capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás. Cuando nosotros desarrollamos empatía, estamos permitiéndonos que podamos construir relaciones saludables y efectivas. ¿Por qué? Porque antes de entrar en un conflicto o antes de entrar en alguna situación de pronto difícil, yo puedo ponerme en los zapatos de la otra persona y entender
que él es otra persona, es otro mundo, tiene otro mundo emocional dentro de él, es diferente al mío. Entonces puedo decir, bueno, ¿qué estará pasando al interior de esta persona? ¿Qué estará sintiendo que de pronto lo lleva a reaccionar de esa forma? Y en vez de yo ponerme en la misma sintonía, yo puedo decir como que, bueno, de pronto estará pasando por un momento difícil, de pronto estará muy estresado, tendrá muchas responsabilidades, muchas cosas. Y en vez de yo atacar, decir como que, mira, ¿cómo te puedo yo ayudar? ¿Necesitas hablar? ¿De pronto necesitas que alguien te escuche? ¿Qué necesitas? Y así entonces yo poder hacer que esa persona se sienta mejor y desarrollar la situación de una manera diferente. Esos son algunos puntos importantes que nos llevan a nosotros a tener una mejor gestión emocional. Todas las emociones son positivas, familia. Y tenemos como ejemplo de que Jesús, siendo hombre, experimentó cada una de estas emociones y tenemos infinidad de ejemplos en la Biblia que nos llevan a ver cómo Él también tuvo una correcta gestión emocional de esas emociones en cada momento. Dios creó las emociones para que nosotros entendamos qué cosas sí queremos en nuestra vida y qué cosas no nos permitimos en nuestra vida. Y entonces no dejar que se nos hagan daño, pero no podemos permitir que ellas tomen el control de nuestra vida y entonces se hagan cargo de las decisiones, de las acciones y de las cosas que tenemos que hacer. En 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio significa que tenemos el control de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y de nuestras acciones, no que ellas tienen el control de nosotros. Entonces la invitación de este mensaje, familia, es que tengamos ese dominio propio y empecemos a gestionar nuestras emociones de una mejor manera. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, que lo compartas con alguna persona que lo puede necesitar, que dejes ahí tu comentario si te gustó y espero que realmente sea de bendición y de beneficio para tu vida este mensaje. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.